¿ya? Voy a hacer un repaso, ya que veo que hay varios que se han incorporado hoy día. Así que, de forma rápida, vamos a hacer un repaso de lo que avanzamos el día viernes. El segundo tema, ¿ya? Habíamos empezado a hablar, primero empezamos con cuero. Y el segundo tema está referido a textiles. En el caso de textiles, estamos hablando de una empresa que está en Guarne y que produce tanto bolsas de tela como de polipropileno. Lógicamente que esto conlleva a un cambio en la cuestión del uso de las bolsas a nivel industrial, en el sentido de que las bolsas de polipropileno sustituyeron, podemos decir, al 100% a las bolsas de tela. Aunque podríamos decir de que en cierto aspecto, en cuestión ecológica, las bolsas de tela, lógicamente que tienen más, digamos, podemos decir, más o menos impacto que lo que son las otras bolsas. Pero, sin embargo, también tienen aspectos favorables, ya que al ser de plástico, tienen cierta impermeabilidad a la cuestión de absorción de la humedad. Por otro lado, siempre digo de que Santa Cruz se constituye en el departamento de mayor desarrollo en Bolivia. Y esto varias veces lo he dicho porque está relacionado a los aspectos ecológicos. Cuando hablo de los aspectos ecológicos me refiero de que los factores, tanto bióticos y abióticos, favorecen al desarrollo agroindustrial. Es decir, que las precipitaciones que ascienden a más de 1000 milímetros al año da lugar a que se desarrollen cultivos de caña, soya y otros, ¿no? De tal forma de que, por ejemplo, acá en Santa Cruz se tiene la cantidad de ingenios que hay en todo Bolivia, que son en mayor proporción que la que existe en La Paz, que es la de San Buenaventura, y la de Stephen Ley en Bermejo. Si hablamos del ingenio azucarero, acá tenemos Unagro, Guavirá, Poplar, que está en la Bélica. Aquí tenemos San Aurelio, Aguaí. En Mineros tenemos Unagro. Entonces fíjense de que hay mayor concentración de ingenios azucareros. Por otro lado, en cuestión de industria de aceite igual, de tal forma de que me atrevo a decir de que si ustedes toman conciencia del aspecto de formación, mientras más procesos conozcan, mejor. ¿En qué aspecto? Porque no nos olvidemos de que hay carreras que compiten con ustedes en su formación. Tenemos, por ejemplo, ingenieros industriales que forman la Gabriel, ingenieros de alimentos que forman la Gabriel, ingenieros de procesos industriales también de la Gabriel, ingenieros químicos. Entonces, fíjense, todos ellos tienen como base fundamental conocer los procesos. Pero no solamente conocer los procesos, sino que, si nos damos cuenta, nosotros, o ustedes más que todo, fundamentalmente, se van a constituir en las personas que posiblemente formen parte de este desarrollo en alguna de las empresas. Consiguientemente, aquí, por ejemplo, este desarrollo implica también el requerimiento de insumos, y entre eso están las bolsas. La fábrica de fideos, por ejemplo, acá se tiene, aquí en el parque industrial es conocido como 3 o 4, famosa, Figliosi, La Paloma, que tiene otro nombre, pero eso es lo que más se conoce como La Paloma, porque su logo es una palomita.
Okinawa, que está precisamente en la región de Okinawa, ¿ya? Y bueno, por ejemplo, esas cuatro fábricas de harina las he conocido. Habían otras más pequeñas, hay otras más pequeñas también. La americana, que ya no hay. Entonces, todas esas industrias, de alguna manera u otra, usan bolsas para la comercialización de sus productos. En este aspecto, como les decía, ya hace bastantes años que hay empresas que han desarrollado e implementado este tipo de procesos de producción de bolsas de polipropileno. Telar de Santa Cruz está al lado de la PIL, y uno de los trabajos que asesoré y comentaba a ustedes precisamente realizar un estudio de ampliación que se gestó en el año 2009 a 2010 ahí en Lotepsi. Entonces hicimos este proyecto con un estudiante de Ingeniería Industrial y Comercial, que es el título que tiene la carrera allá, y manifestamos en la anterior clase de que la materia prima, que es el polipropileno, tiene su aplicación y uso en muchas industrias acá en Santa Cruz que procesan esta materia prima para la elaboración de distintos tipos de plástico. Bueno, en este caso, el polipropileno haya manifestado de que es nada más que un polímero que está conformado por grupos metilo y que resulta del desarrollo de la industria petroquímica. Y habíamos dicho con mucho pesar de que, pese a que el anterior gobierno implementó algunos proyectos y algunos los encaminó y otros no, que lo vamos a ver en el último tema, con cifras y montos, de tal manera de que manifestaba también de que la materia prima es el gas, y el gas se está agotando porque no hubo más exploración y perforación de nuevos pozos. Entonces aquellas que están todavía en producción están en vías de agotamiento. Y comentaba de que se avisora épocas futuras no muy positivas, así que no se toman nuevas medidas. Bien, el polipropileno tiene estas características acá, ya tiene baja densidad, pues es liviano, ya, y además de eso tiene una resistencia física que le permite tener, digamos, en este aspecto una resistencia a los pesos que son sometidos antes de su deformación. Bueno, vamos a pasar esto y vamos a ver de que el polipropileno proviene de otros países, ¿no? Pero además de ello es que las bolsas tienen distintos colores. Está ya en el pantalón corto. Les decía de que tiene otros aditivos que le confieren tanto color y así también que sean estabilizantes, antifibrilantes. Bueno, entonces en ese trabajo se manejó toda esta información de proveedores, hasta las pinturas de impresión que se usan al último del proceso. Y aquí ustedes pueden ver los distintos tipos de bolsas de polipropileno para distintas empresas. ¿Ya? Entonces, fíjense de que colores, logos muy diferentes. La norma boliviana establece qué son las bolsas, más que todo aquellas que son de polipropileno. ¿Y qué es una bolsa? Nada más que es un envase que puede ser de papel, fibra, y en las cuales se puede guardar, almacenar productos y que también pueden ser denominados sacos.
La cinta de polipropileno es básicamente lo que vienen a ser los hilos que van a formar lo que van a ser las telas de polipropileno. Y las bolsas tejidas de polipropileno es nada más que las telas de polipropileno, se les da la forma y costura final y su impresión para tener el aspecto final con el que llega a todos aquellos que demandan de este tipo de... Un ratito, joven, por favor. Bien, bueno, aquí más o menos hizo un análisis de la demanda para poder ver si realmente era fundamental poder efectuar este estudio de impresión. Entonces se vio también la competencia, algunos datos de ventas que tuvo esta empresa, reales, sí, y se tuvo esta gráfica, ¿no? Que prácticamente esta empresa empezó con buenos volúmenes, de ahí bajó, y de ahí bajó. Bueno, pero si vemos acá, esta es una fotografía aérea de esta empresa, que este bloque corresponde a la producción de bolsas de tela y este de acá de polipropileno, y esta área era lo que se propuso para la ampliación. El proceso en sí se iniciaba con el proceso de mezcla inicial de la materia prima, que viene a ser el polipropileno de un 80 a 90%, tanto de polipropileno virgen como polipropileno reciclado. Luego el master batch y el pigmento, ¿no? Entonces la mezcla de esos tres, como se puede ver en esta fotografía, ya entra, se mezcla y forma una masa pastosa y viscosa que posteriormente sufre un proceso de laminación y enfriamiento. Entonces, como se puede observar acá, ya, esta es una forma en que se explica este proceso, ya, y viene el proceso de extrusión, ya que es calentamiento a ciertas temperaturas, formación de la lámina, enfriamiento, y esta es la forma con la que sale lo que van a ser los hilos. Entonces, esta lámina posteriormente se efectúa el corte, ya, de acuerdo al tipo de espesor de hilo, y posteriormente esto se envía a un sistema de bobinado. Bien, por eso es que es lógico que antes de que se dé el proceso de cortado, ya se tiene un proceso de secado. Y de ahí viene el corte, y fíjense, ya se están formando los hilos y van hacia las bobinas o conos. Entonces, esto directamente se envía y se van formando los conos de los hilos de polipropileno. Estos conos que tienen ya los hilos con un diámetro establecido se alimentan a este equipo que es la tejedora. Ya, entonces ingresan, se efectúa el trenzado ahí y salen de acuerdo al cilindro con un diámetro dado y salen de esta forma. ¿Ya? Bien, entonces aquí vemos otra toma que muestra lo anteriormente expuesto, y aquí vemos hay varias tejedoras que producen, de acuerdo al tipo de hilo, lo que van a ser las telas que serán convertidas en bolsas. Entonces aquí este es el diámetro de este cilindro que permite
tener un ancho de lo que va a ser la bolsa en sí, ¿ya? De lo que viene a ser la tela de polipropileno, ya tejida, ¿no? Bueno, esta señorita o señora es la persona que asesoré en su momento. Yo creo que Rebeca la debe conocer. Ah, no, Rebeca no vive allá. Bueno, bien. Entonces, fíjense, después de que se tienen las telas conformadas, entonces tiene este proceso de enrollamiento, ¿ya? Mm. Bueno, y de aquí pasan directamente al proceso de corte, costura e impresión de las bolsas. Entonces aquí ustedes pueden ver ya se está efectuando el corte y costura, ¿ya? Y acá tenemos una fotografía o pues una lámina que muestra las especificaciones que tienen tanto lo que va a ser el producto en sí como los equipos que son empleados. O sea, ese rollo viene, ingresa acá, se efectúa el corte, se transporta a la máquina de costura. Bueno, aquí está todo el diagrama de bloque, ya, en forma inversa. Y el proceso en sí culmina con la impresión. Bueno, el proceso total hasta la formación de las bobinas está acá, a colores, como ustedes ven, ya. Se inició acá con la mezcla de los aditivos, un proceso de calentamiento, estiramiento, secado, formación de las láminas, cortado, bobina y, como les decía, la última etapa es esta en que se imprimen las bolsas, ¿no? Bueno, jóvenes, esto es lo que habíamos avanzado y vamos a ver lo que viene a ser un balance de materia. El día miércoles ya voy a tomar examen de estos jóvenes. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Gabriela Caballera, ¿entendió? ¿Está claro? ¿No hay pregunta? Orlando Sí, Rojas. sí, ingeniero. Buen día. ¿Sí? Buen día. ¿Alguna pregunta? Leslie. ¿Nada? Bueno, hay dos cosas. Se entendió todo, parece, ¿no? Bueno, si no hay explicación alguna, vamos a entrar a lo que viene a ser este balance y que va a ser su examen final de ustedes. ¿Ya? Entonces voy a abrir otro archivo. ¿Dónde están? Buen día, ingeniero. Buen día, ¿sí? ¿Alguna Nada, duda? solamente esto es lo que buen día, solo esto es lo que nos explicó. Llegaría a ser a la formación de esas bolsas de propileno, nada más sería, ¿no? El avance, digamos, que hicimos ahorita. Sí, y el examen va a ser ya el miércoles. Consiguientemente, ahorita vamos a entrar a ver un tutorial que les voy a subir para su examen de ustedes. Ya. Estoy buscando, pero no lo pillo. Balance de bolsa. Acá será. A ver. Vamos a revisar.
Listo, empezamos. Bien, se observa el Excel, ¿no? Sí. Esto de acá, cada vez que me toca hablar de esto, les digo a los jóvenes, esto no es el libro. Son cosas que son muy importantes para las empresas que manejan un sistema de producción. Por ejemplo, acá, no sé si ustedes están viendo, ¿ya? Por ejemplo, estas son especificaciones de la empresa, de tal manera que para producir una bolsa, ¿ya? Por ejemplo, una bolsa de color azul, las materias primas que ellos usan son estas, ¿ya? Estas son sus códigos. Y además de ello, se tiene como dato la densidad. Y de acuerdo al ancho del hilo, si es de 1 milímetro, de 2, de 3, 4, 5, 6. Un ingeniero, si no sabe, peor si imagínense que alguno de ustedes vaya y encache en una empresa de esta, y no sabe manejar esto, entonces, ¿qué va a hacer? Va a cometer el peor error en darle los datos de proporcionamiento de la materia prima que se requiere de acuerdo al tipo de hilo que se va a elaborar la dosificación. Y, por ejemplo, aquí tenemos la densidad, ¿no? Y si tenemos de que el ancho del hilo es de 1 milímetro, entonces debe proporcionar 5.5 de esta materia prima, ¿ya? Si es el antifibrilante para este ancho de hilo de 1 milímetro, debe dosificar 200 ml, ¿ya? Si es el master batch, de 150 ml de este. Entonces, fíjense de que el que no sabe la importancia que tienen los balances en materia, aquí están, jóvenes. Aquí están traducidos en esta tabla. Y recuerdo de que para hacer este trabajo en el que asesoré, tenía un estudiante que trabajaba precisamente en esta área. Y era la que llegó a tener un cargo alto después de que se retiró la gestión. Y ella llegó a manejar esto. El tiempo en que hicimos este proyecto, ella me facilitó esta información y su comprensión está relacionada a los criterios de balance en materia. Después ustedes le dan la tabla ni la dan a saber. Entonces, fíjense de que de acuerdo a ello, ya se establece el proporcionamiento que debe efectuarse para la producción de una bolsa. Si va a ser de hilo de 4 milímetros, de 3, y lo mismo para las bolsas de color blanco, verde claro. Bueno, lógicamente que la información base de esto solamente me proporcionaron de 3, y es lógico, ¿no? Porque es información confidencial. Bueno, para hacer un balance en materia, fíjense, estos son problemas que yo los he creado en el sentido de poder aplicar estos conocimientos. Se aplica balance en materia. Esto les va a implicar a ustedes
integrar lo que aprendieron en producción 1, que algunos llevaron conmigo y otros recientemente llevaron producción 2, y les dieron ahí: establezca un programa de producción de acuerdo a la capacidad. Y acá es una aplicación real, ¿ya? Entonces, dice: un ingenio azucarero ha solicitado 30.000 bolsas blancas de polipropileno. ¿Qué significa esto? En primer lugar, ya ustedes tienen que establecer el balance de materia usando la dosificación que corresponde a bolsas blancas. Por otro lado, dice de que las dimensiones de la bolsa son de 56 centímetros de ancho, 96 de largo, y se empleará un tipo de costura recta. Ustedes dirán: ¿y para qué sirven esos datos? En primer lugar, eso se constituye en la base fundamental para determinar qué peso va a tener cada bolsa, de acuerdo a su dimensión. Y el tipo de costura recta implica considerar un adicional, porque si esta va a ser la bolsa, ¿ya? Pero en el momento en que vamos a hacer la bolsa, hay que considerar de que vamos a usar y vamos a disminuir ya el contenido cuando se hagan las costuras. Conscientemente hay que considerar un adicional más que implicarán las costuras, de acuerdo al tipo de costura. Por otro lado, dice que el diámetro del hilo es 4 milímetros. ¿Esto qué significa? De que esas telas de polipropileno van a ser elaboradas con hilos de 4 milímetros, de hilos de polipropileno, desde luego, ¿no? Y que tendrá un espesor de 50 micrones. Bueno, y de ahí viene la segunda pregunta. Además, se requiere 20.000 bolsas de color azul, con sus dimensiones dadas, y determinar la cantidad de materia prima que debe considerar el jefe de producción de la empresa textilera y el tiempo de producción requerido, si la capacidad de producción es 4.200 kilos hora. Esos 4.200 kilos hora para ustedes va a implicar establecer su programa de producción, si va a ser con un turno, 2 turnos, y además de ello, dependiendo el tiempo de entrega, ¿ya? Lamentablemente en producción 2 debía haber programación de la producción, pero ustedes no lo tienen en el programa. De vez en cuando yo daba, ahí les daba de aporte, pero esa es la cosa, ¿no? Entonces, fíjense, las características de la bolsa: tendrá un ancho de 56 y un largo. Para el tipo de costura, si es de fondo o es recta, debe considerarse dependiendo. Por ejemplo, acá dice de costura recta. Entonces hay que considerar un adicional de 7 centímetros. Es decir, 56, ¿no es cierto? 96 hasta aquí. ¿Ya? Esta línea de acá debería corresponder hasta donde está esta, que está segmentada. Ya, entonces hasta aquí hay 96 centímetros. Y debe considerarse un adicional de 7 centímetros. Consiguientemente, consideramos un adicional de 7 centímetros más y se requiere entonces que esa bolsa tendrá 56 de ancho y 103 de largo. Bien, entonces las bolsas requeridas son 30.000 bolsas, el largo de corte 103 y corresponde a 1.03. El área total, ustedes ven acá, el área total es largo por ancho, pero como son dos caras, entonces se multiplica por 2. ¿Ya? Se multiplica por 2, entonces ese área, ya como ustedes ven, está 2 veces el ancho por el largo, considerando el adicional de 7 centímetros, y nos da en centímetros cuadrados
11.536. Si eso lo dividimos entre 100 elevado al cuadrado, implicaría que tendrá 1.1536 metros cuadrados. El peso de la bolsa. En este caso, el peso de la bolsa, yo estoy estimando. Ya, si ustedes ven, las bolsas de polipropileno son livianas. Entonces, ustedes ven acá de que yo he asumido un valor, pero ese valor yo tengo que contrastar con lo que viene a ser el ancho del hilo, ¿ya? Y además de eso se considera el micronaje. Entonces, esto de acá lo dejo ahí, por eso está con amarillo, ¿ya? Y me va a permitir determinar el gramaje. Y el gramaje es la relación de peso con respecto al área. Entonces, esto de acá lo dejo por en cuanto, ya antes de aplicar esto, y me voy a lo siguiente. Ya, me voy a otra fórmula que establece la norma boliviana, en la cual el peso de la bolsa en sí viene a ser el gramaje, ya, por el área, por el peso del hilo de acuerdo al tipo de costura. Ya considera el peso de cada hilo, de acuerdo al tipo de costura que se va a hacer. Bien, si es de hilo de costura recta, el hilo pesa 0,5 gramos. Si es de recta más fondo, pesa 1.5. Si es de costura recta más overlock, 2.5. ¿Ya? Entonces, basado en ello, ¿ya? Si yo considero de que el peso de la bolsa, de acuerdo al gramaje y al tipo de hilo, esa bolsa va a pesar 97,5 gramos. Y fíjense, yo acá por tanteo puse 96. ¿Ya? Entonces, todavía no está definido el peso en sí de la bolsa, porque aquí yo estimé 96 y de acuerdo a esta fórmula y de acuerdo a lo que viene a ser el tipo de hilo, me da 97. Bueno, el denier es nada más que lo que viene a ser el peso, ya que tienen 9.000 metros de cinta, es decir, un hilo de 9.000 metros con el rollo y lo peso en una balanza. Y eso es lo que se conoce como título de nieve. Pero además hay otra unidad que es el T. Bueno, jóvenes, tenemos un minuto, volvemos en 15 minutos, ¿listo? Volvemos en 15 minutos a la menos cuarto. Yo creo que ya están todos, ¿no? Ya entró hasta Play, que estaba. Así. Bien, yo les había comentado de que las normas bolivianas son fundamentales para cualquier tipo de producto. Peor si estas son alimentos. Y todas tienen que cumplir lo que la norma dice. ¿Ya? Entonces, en este aspecto, aquí, por ejemplo, yo ya algunos conceptos vertidos están acá en la norma. Ya habíamos definido que es una bolsa, que también se denomina saco. Y bueno, entonces acá
Si ustedes ven, va definiendo qué es una bolsa, qué es un polipropileno, qué es una cinta. Y ustedes ven acá, esta es una bolsa, esta es una cinta. Esto, ¿ya? Y lógicamente que tiene su ancho y también tiene su espesor. Aquí vemos que tiene dos costuras y acá hay, fíjense, el doblez que les decía, hay que considerarlo. Si yo lo corto esto, lo desdoblo, hay un largo más todavía. Entonces, todo aquello yo pienso que con lo que les acabo de mostrar se va aclarando lo que viene a definir esta norma, lo que es el polipropileno, que es una bolsa, que es una cinta, que son las bolsas, que es una bolsa impresa, costura de boca. Y aquí, este concepto de urdimbre, ¿ya? Que viene a ser la sección longitudinal de un tejido, ¿ya? Está referido a, más que todo al número de cintas que son colocadas en un solo sentido, en este caso el sentido vertical, ¿ya? Y la trama es la otra sección, es decir, de que uno es vertical y la trama es la que va de forma horizontal, ¿ya? Entonces, esos dos conceptos están acá. Y aquí hay un concepto que les decía lo que es el título. Y el título está relacionado a la cantidad, como si yo agarrara 9000 metros de esta cinta, ya lo mido, los 9000, lo enrollo, voy y lo coloco a la balanza. Y eso me va a definir la cantidad o peso, más que todo, de esos 9000 metros. Entonces hay dos conceptos que es el PEC y el denier. El denier es para 9000 metros de cinta, el peso de los 9000 metros de cinta, y el PEC es para 1000 metros de cinta. Bien, la tensión, ustedes ya han visto la importancia que tiene en resistencia de materiales la tensión. Y el concepto de tensión es nada más que si yo someto a una fuerza, y de acuerdo a la presión que ejerza, va a llegar un momento en que esto se va a estirar y se va a romper. Desde el momento en que ya hay una deformación total, ¿ya? Ahí está relacionada a la resistencia a esa rotura. Y la elongación es cuánto se puede estirar y volver a su longitud inicial sin romperse. Luego tenemos el concepto de gramaje, ¿ya? Y ese concepto de gramaje relaciona, ¿ya?, lo que pesa un metro cuadrado de tejido. Entonces, imagínense un metro cuadrado, ¿ya? ¿Cuántos gramos pesa? Pero como ustedes ven, esta es muy livianita, bien liviana. Entonces, generalmente las bolsas pesan 80, 90, 100, 110 y por ahí. La más pesada puede llegar a 120. La densidad de tejido, ¿ya?, es el número de cintas que hay en 10 centímetros cuadrados. Yo agarro mi regla, mido 10 centímetros, 10 acá, corto y cuento el número de cintas que están en esos 10 centímetros. Bien, el largo útil, el largo de corte, ya hablamos dependiendo. El largo útil, por ejemplo. El largo útil es desde este punto, ¿ya?, donde está la costura, hasta el otro punto donde está la costura de acá. Y ahí el largo total considera estos adicionales. Y aquí el doblez que tiene en la costura de fondo. Luego habla de la impresión y bueno, y otros conceptos más, ¿no? Entonces, nuevamente voy a lo mismo: golpe, costura, método de ensayo,
Bueno, aquí, por ejemplo, aquí, esta norma establece cómo se determina el peso. Uno es de que el peso final establece el gramaje, y ya hemos dicho que el gramaje es la masa que hay en 10 centímetros cuadrados, ¿no? El área considera todo aquello que viene a ser el área total, ya largo por ancho, considerando los adicionales. Y el peso del hilo de costura, ¿ya? Entonces, aquí va dando cómo se determina, ya usando esta fórmula, pero esta de acá del gramaje del tejido considera el título se refiere a la masa que hay en 9000 metros de hilo, el diámetro del hilo, el factor de elongación FL, y lo divide entre 1000, que en realidad es lo que viene a ser el denier, ¿ya? Entonces, esto está relacionado ¿qué? A la trama. ¿Qué es la trama? Con todos estos hilos que están en forma horizontal. ¿Qué es la urdiembre? Todos estos hilos que están en forma vertical, ¿ya? Entonces, fíjense de que uno tiene que usar esta fórmula para poder determinar esta, ¿no? El gramaje lo determinamos mediante la determinación de la masa que se refiere a la trama y al urdimbre, ¿ya? Y la importancia que tiene el factor de elongación, que está relacionado, ¿ya?, al ancho de la cinta. Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, o sea que ya no es muy homogéneo este corte, ¿no? Pero tenemos un ancho acá, ¿ya? El espesor de la cinta, ¿ya? Pi, que es la constante, y bueno, y el peso de hilo de costura que lleva eso. Bueno, entonces más o menos acá establece los niveles de calidad aceptables. Entonces fíjense de que voy a volver nuevamente al problema que estamos resolviendo. Bien. Bien. Entonces habíamos visto este problema en el cual se va a producir 30.000 bolsas que tienen estas características y consideramos lo que les dije, determinamos acá, bueno, por tanteo le puse 96 gramos, pero no es determinante todavía. Aquí nuevamente coloqué, ¿ya? Coloqué el peso de la bolsa relacionado a, bueno, relacionado al área, que esto es correcto, ¿ya? Aquí está el considerar el peso del hilo, pero este gramaje todavía no está determinado totalmente porque tengo que usar la fórmula que considera la trama y los urdimbre, y además tengo que considerar el factor de elongación. Entonces, fíjense de que el problema dice que es de 40 micrones. Si nos vamos acá, ¿ya? Entonces aquí tenemos ese dato, 40 micrones. Entonces yo acá en este programa tengo que colocar el micronaje correcto, que generalmente en su mayor parte son casi todos de 40 micrones. Y directamente, ya dado estos datos, ya el ancho del hilo es de 4 milímetros, que también es dato del problema. Conscientemente coloco acá los 4, fíjense, está relacionado a E44, que es el dato, ¿ya? Y bueno, directamente me determina el gramaje. Este gramaje, fíjense, hago una relación
ya, con lo que aproximadamente acá yo hice una estimación. Yo hice una estimación asumiendo un peso de bolsa que debe contrastar con el gramaje que encontré. ¿Ya? Bien, vamos a contrastar con el gramaje de abajo. Bien, esto es lo que me permite contrastar si realmente le pelé en mi tanteo dándole este peso. Fíjense de que no hay mucha variación. ¿Ya? ¿Qué pasaría? Lo 96 puntos se va aproximando. Si le pongo 96.2, ya mucho se alejó con 96.2. Entonces, igual. Ser tan exacto, a veces es un poco complicado, pero suficiente que nos aproximemos. 83,83. Ya 3, ya. Lo demás decimales no interesa. Quiere decir entonces de que el peso de esa bolsa que se va a producir, cada bolsa pesa 96,12 gramos. Con ese dato ya contrasté, ¿ya? ¿Y qué pasaría si yo les pusiera ahí desde 800 Denier? Vamos a ver qué pasa. Aquí baja a 79 y bajó mucho. Entonces acá, dependiendo el título de Denier, ¿ya? Vamos a asumir un valor, ya, un valor de, para su examen ustedes pueden asumir el valor de 900 Denier, ya, lo vamos a tomar como constante para no estar jugando mucho con el Denier, entonces vamos a asumir de que el tipo de Denier, a ver si elegimos 800 Denier, vamos a ver qué pasa. Si es 800 Denier, significa que aquí el peso de la bolsa va a variar. Puede ser que varíe 92 gramos. Muy alto. A ver, 88. Sí, alto. 86. Sí, alto. 85. Entonces es 84.5. Sí, 82, bueno, con 84 gramos se aproxima, ¿ya? Bien, entonces vamos a asumir, para el examen, vamos a considerar 800 como título de Denier constante. Entonces, cada bolsa va a pesar, como está acá, 84 gramos. Entonces, una vez que contrasté, usando las dos fórmulas, ¿ya? Tenemos de que una bolsa pesa entonces 84 gramos, tal como lo estimamos allá, para 900 Denier. ¿Ya? Dividido entre 1000 es 0,084. La cantidad de bolsas que se va a producir en el programa o en la solicitud del cliente es de 30.000 bolsas. ¿Ya? Pero nosotros cometemos un error si nosotros hacemos nuestro cálculo para 30.000 bolsas. ¿Por qué? Porque en el proceso puede haber fallas de una etapa a otra. Conscientemente, ya acá se consideran esas fallas. Empezamos con un 100% de materia prima. En el proceso de extrusión hubo 4% de pérdida. O podemos reducirla
a 2, ¿ya? Entonces, un 98% de esta materia pasa al proceso de tejido. Si asumimos que acá hubo en el proceso de tejido un 2%, entonces de esta materia prima el 96% es la que pasa al proceso de costurado y cortado y costurado. ¿Ya? Si aquí asumimos 1 en el 97, óptimo. ¿Ya? El proceso de costurado 1.5, entonces acá aquí estamos fallando. Aquí hay un error. Esto sería 97 menos 1.5. 95.5, si aquí asumimos 1% de pérdida, entonces, y aquí ya no hay más pérdidas. Entonces, ¿qué porcentaje de pérdidas total hubo? Si nos vamos acá a esta sumatoria, bueno, aquí está fallando. Sería este. Entonces, del proceso hubo un total de pérdida del 5.5%. Entonces, ¿qué es lo que yo debo considerar? De que debo balancear sumando estos 5.5 a estos 100, ¿ya? Entonces, si el rendimiento es el 94.5, que es este valor, ¿ya? Entonces, la cantidad de bolsas a producir sería considerando precisamente ese 5,5% de pérdida. Entonces, en vez de producir 30.000 bolsas, yo voy a producir, debo establecer mi programa de producción para 31.000. Considera el 5.5% de pérdida. Y si cada bolsa pesa 24 gramos, el peso total de las bolsas va a ser de 2.667 kilos. ¿Ya? Entonces, el peso total de las bolsas, expresado en gramos, total de las bolsas, fíjense, que equivale a 2.677 kilos. Debo contemplar para mi balance en materia, para la producción de 31.746 bolsas. Consideramos un adicional de una bolsa más por el efecto de redondeo. ¿Ya? Por ejemplo, acá dice entero, este valor, más 1. Le sumé 1 por efecto de redondeo. Si yo le doy más decimales, aparece un 0,3. Consideramos una bolsa más, ¿ya? Entonces, estamos considerando un título de Denier de 800, ¿ya? Y en una bolsa de color blanco. ¿De cuánto de hilo, de diámetro de hilo? Es de 4 milímetros. Consiguientemente, yo debo establecer mi balance de esta materia prima que voy a usar para la producción de bolsa de polipropileno con un ancho de hilo de 4 milímetros. Entonces me vengo aquí, ¿ya? Y me vengo a este lado. Y se está enlazando. Entonces, si yo formulo mal acá, ahí es un 0, ¿no? O sea, aquí hay que tener mucho cuidado. Entonces, para ancho de hilo, la materia prima, ¿ya? En litros, requiere de 7 litros de esta materia prima, ¿ya? Requiere de antifibrilante 275 centímetros cúbicos o milímetros, es lo mismo. Requiere de 25
centímetros cúbicos o milímetros de más del bache. Y por último, material reciclado de 1400 centímetros cúbicos de material reciclado. Por ejemplo, esta bolsa vieja, si hay una empresa que recolecta esto, lo puede llevar nuevamente a la fábrica y allá nuevamente se reprocesa y se convierte en un reciclado. Un ratito, joven. Hola. Hola. ¿Sí? Muy bien, oiga. Ayer vino hoy. No, muy bien. Activan la platina. ¿Bien? Bueno. Muchas gracias por haber ya. Igualmente, hasta luego. Bueno, joven, van a disculpar. Espero que esté claro hasta ahí. Entonces, cuando ustedes den su examen, dependiendo del tipo de hilo, coloquen bien estos datos, ¿ya? O enlacen bien. Incluso este no está muy bien porque está para 3. Yo lo agarro acá, K86. Por coincidencia, los valores de 3 y 4 son iguales, ¿ya? Por coincidencia. Mucho cuidado con eso, ¿ya? Ahora fíjense, ¿cómo determino la masa que necesito de esta materia prima? Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la densidad, ¿no? Entonces, acá multiplicamos por este valor, ¿ya? Por 0,566, pero como está en litros acá, entonces 1000 centímetros cúbicos hacen 1 litro. Y lo multiplico por, me dice acá 7 litros. Entonces, me da la masa expresada en gramos. Necesito casi 4 kilos de materia prima. ¿Ya? O 4000 gramos, por decirlo, 4 kilos casi. De antifibrilante, ya directamente aquí, como está expresado en centímetros, se multiplica, directamente se multiplica por la densidad, ¿ya? Igual los otros valores. Fíjense que aproximadamente se requiere 5 kilos, casi, es 5065 gramos, donde los porcentajes en peso son 78% de esta materia prima, antifibrilante 7%, bueno, y casi como les decía, la materia prima casi está en 80%. Entonces, en base a ello, ya establecí lo que necesito para producir estas 30.000 bolsas que pide el cliente considerando las pérdidas que va a tener el proceso. Con esto respondimos el inciso 1 y fíjense aquí me está dando los datos, ¿no? Cuánto se pierde en cada etapa de acuerdo a estos porcentajes de pérdidas que se dan en las etapas. Bien, con esto, bueno, aquí, esto de aquí debería estar ligado a lo que puse allá, pero aquí es 2, bueno, es que yo lo había hecho esto automatizado, acá lo cambiaba acá y me cambiaba, en cambio con ustedes lo hice en forma manual, cambiando acá, 1.5 y 1, vamos a ver si está bien, ¿ya? Y un enlazo acá, para que sea más comprensible esto, 2 aquí, y 1
acá 1.5, acá 1, y las otras son 0. ¿Qué pasaría si minimizamos las pérdidas? Entonces, fíjense, mientras el proceso sea óptimo, haya menos pérdidas, entonces, ¿qué implica? De que nuestro balance de materia va a cambiar, ¿ya? Entonces, fíjense la importancia que tiene la comprensión de lo que viene a ser el concepto de productividad, ¿no? Que ustedes lo llaman en producción 1. Todo en un proceso, los conceptos que ustedes han aplicado, se los puede comprender en forma real. Ahora nos vamos al cálculo de producción. La capacidad de producción es de 4.200, vamos al enunciado, es de 4.200 kilos por día. ¿Ya? Si consideramos que se va a trabajar las 24 horas, entonces implicaría que el proceso de producción sería de 175 kilohoras. Esta es la cantidad de materia prima que va a ingresar y se requiere 15 horas, prácticamente casi 2 turnos. ¿Listo? Bien. Esto es para la producción de bolsas plásticas de color blanco. Y además de ello, se va a ver 20.000 bolsas de color azul y otras dimensiones, ¿no? Ese programa ustedes lo tienen donde dice balance en materia 1. Me voy acá. A ver. Un ratito, ¿no? A ver. Ya. Aquí. Ya, entonces, esto de aquí es lo que corresponde. Ya. Se requiere estas dimensiones, 20.000 bolsas. Y aquí tenemos las dimensiones, pero este implica otro tipo de costura, ¿no? Que es de fondo, ese, ¿ya? Entonces, si es de fondo, debe considerar un adicional de 4 centímetros más. ¿Ya? Entonces, esos 4 centímetros más están ahí considerados. Bueno, y esto ya expliqué. Vamos a ver, yo consideré un peso de 123 gramos. Aquí igual la relación, pero hemos dicho que vamos a quedar de que va a ser de 800 denier. Ya, entonces, si es 800 denier, estoy seguro que el gramaje va a cambiar. Además, acá es de 50 micrones. Bajó a 74, el de arriba me da 84. Yo tengo que irregular mi peso. Entonces, el peso de la bolsa, aquí es 124, vamos a estimar 120 y vamos a contrastar. Y este es mayor que este, pongámosle 115, si es alto, este valor es mayor que este, que es lo que me da, usando otra fórmula, 112, sigue siendo alto, 109, sí alto. Sí, alto todavía. Bien, con 108 se aproxima, ¿ya? Entonces, fíjense de que aquí me vengo a determinar, ¿ya? Va a pesar 108 gramos, 20.000 bolsas. Aquí, fíjense de que estoy jugando con otro rendimiento, ¿ya? Hay un 9% de pérdida. Entonces, dependiendo, yo puedo cambiarle los valores ahí y va a ser de 3 milímetros, son bolsas azules, me voy
aquí donde dice materia prima, bolsas azules, saco esta tablita, lo llevo acá y verifico. ¿Ya? Entonces, para 3 milímetros, esto de aquí, es 5.2, 200, 150 y 1025. Bueno, esto yo ya expliqué, determina la cantidad de masa que voy a necesitar. Lo que sí, aquí tenemos un 9% de pérdida total, es muy alto. Ya, es muy alto. Bueno, podemos cambiar acá, ¿no? Lo vamos a dejar ahí porque ya el tiempo se nos va. Y finalizo este cálculo acá. ¿Ya? Para las bolsas, para la producción de bolsa de color azul, esta es la masa que voy a usar. Se requiere prácticamente 2 turnos. Bueno, cada turno trabajará 6,78 horas. El día miércoles ya sus exámenes voy a empezar a repartir. Mañana vamos a hacer un repaso más de esto y voy a ingresar al otro tema. Esto ustedes ya lo tienen en el portal, tienen ahí el tutorial. Lo voy a subir hoy día para que ustedes vayan jugando con él. ¿Ya? Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Ese archivo de Excel lo va a subir al grupo, Inge. ¿O Sí, cómo va? lo voy a subir al portal. Este es de su examen. Voy a cambiar los datos, los rendimientos. Así que el día miércoles es su primer parcial. Ustedes tenemos clase hasta el 26. La otra semana ya vamos a estar dando el segundo parcial. Vayan conformando los grupos ya y el tema. Si es posible me envían hoy día. Vayan trabajando en su proyecto de una vez con grupos de A3. ¿Ya? Y si ustedes son 30, máximo el examen van a tener, 3 de ustedes van a tener el mismo examen. Por eso es que yo termino estresado porque les recomiendo, no vayan a ser como una chica que me dijo en el anterior módulo lo siguiente. ¿Sabe qué, ingeniero? Que yo le ayudé a mi amiga y ella sacó más notas. Conscientemente quisiera que usted me ponga más. Oiga, ¿para qué ayudan? Si después van a estar reclamando. Por eso es que yo me doy el trabajo en lo posible de que 2 o 3 tengan el mismo tipo de examen. Ese tipo de reclamo, ya a la altura en que ustedes ya están formándose ya como profesionales, ¿no? Y lamentablemente me enojó que la he bloqueado de mi WhatsApp, ¿no? La nota puede decir muchas cosas, pero el saber es algo que nadie les va a quitar. Bueno, jóvenes, por favor, muéstrense en pantalla. Hace tiempo que no había varios jóvenes. Bueno, vamos haciendo la primera captura, son 26. Vayan formando grupos, me envían, ¿listo? ¿Ya? Ya va uno, falta un hito más, ya van. Muéstrense en pantalla, joven. Esta fue de Mendoza. Vamos a ver. Ya van 2 procesos aquí. Y la última. Entonces, si forman grupos hoy día, me dicen tal tema y mándenlo mediante grupo WhatsApp para que así no digan, ya, al que gane, ¿no?
Inge, Bueno, ¿ah? ya yo le mandé por WhatsApp, Inge, y al grupo también. Muy bien, entonces ya tiene su tema ya. Ya los otros busquen los otros, ¿listo? ¿No hay más preguntas, jóvenes? Bueno, nos vemos, jóvenes, mañana. Chao, Laura. Chao, Mañana, Freddy. ingeniero. Hasta luego, señorita. Chao, Ruth.